Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Soy Ángel Antonio Ruiz Pico, doctor en Ingeniería Civil y director de la Escuela de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, al norte del Perú. Esta noche les quiero presentar los resultados de una investigación que hemos desarrollado en colaboración con la Universidad San Agustín de Arequipa, con mis colegas Carlos Damiani y Pamela Caballero, que lleva por título La optimización del concreto mediante la adición de nanosílice, empleando agregados de naturaleza geológica heterogénea. Como bien sabemos, el concreto o el hormigón, también denominado en otras partes del mundo, es uno de los materiales más utilizados en construcción, en edificación, en obras viales en general. Todo ello que tiene diferentes procesos de investigación y dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, se está trabajando con materiales de alta tecnología, como pueden ser los nanomateriales, los nanotubos, por ejemplo, de alto coste, de elevado coste, o en otras partes del mundo se emplean, por ejemplo, los desechos, los desperdicios calcinados adecuadamente, ¿no? de actividades, por ejemplo, de tipo agrícola, que generan una puzolana bastante eficiente debido a sus altos contenidos en sílice y alúmina. Justamente este es el material que nosotros hemos utilizado para esta investigación, el nanosílice, que por sus propiedades, por su tamaño y por su pureza, van a aportar al concreto fabricado una serie de propiedades mecánicas que mejoran sustancialmente los concretos sin este tipo de material. Adicionalmente, hemos utilizado pues, un agregado, un árido, un agregado grueso y fino, de naturaleza geológica heterogénea, por sus propiedades geológicas, ¿no? Donde hay una mezcla, ¿no? En los materiales sedimentarios muchas veces vemos mezclas, vemos materiales volcánicos, calizas, podemos ver también agregados silicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues justamente el agregado que se ha utilizado, el árido, es de este tipo de naturalezas geológicas heterogéneas. En líneas generales, las nanopartículas aportan a los materiales en los que se utilizan pues, una serie de aspectos característicos. En el tema que a nosotros nos ocupa, que es justamente el uso del óxido de silicio en su tamaño mínimo, ¿no? Las nanopartículas, la nanosílice, pues como digo, pues el concreto que se fabrica con estos materiales, con esta adición, establece pues, una serie de mejoras en cuanto, por ejemplo, a la impermeabilidad. Es decir, se produce un hormigón o se genera, se fabrica un hormigón, un concreto de menor permeabilidad. De la misma manera, también se mejoran algunos aspectos de tipo mecánico, como por ejemplo el aumento de la resistencia a compresión simple. Estas serían las dos conclusiones y empiezo con ellas porque son, digamos, las más relevantes de la investigación, ¿no? Como podemos ver en esta tabla, vamos a distinguir entre microsílice y nanosílice, dependiendo lógicamente del tamaño. En el caso de la nanosílice, estaríamos hablando de un tamaño de partículas entre 3 y 150 micras, mientras que en el caso de la microsílice tendríamos tamaños entre 200 y 1000 micras. Esto es un aspecto fundamental también dentro de la propia fabricación, en este caso del concreto, porque el hecho de tener un tamaño menor y una superficie, como tal como vemos aquí, una superficie específica mayor, en el caso de la nanosílice varía entre 20 y 1000 metros cuadrados por gramo, y en el caso de la microsílice entre 15 y 20, va a minimizar el índice de huecos, va a producirse un concreto con menor cantidad de aire ocluido y en consecuencia este le aporta automáticamente una serie de propiedades de tipo físico y mecánico. En cuanto a las reacciones químicas que se generan, ¿no? Como estamos trabajando con una mezcla, por un lado, de agregado, en este caso, agregado grueso, agregado fino, nanosílice, ¿no? De un tamaño, del tamaño de micras, mezclado con el cemento y con el agua, se van a generar principalmente dos reacciones químicas. Por un lado, los componentes del cemento con hidratado va a generar un gel de silicato de calcio y adicionalmente un hidróxido de calcio, el cual
va a reaccionar, este hidróxido de calcio generado en la anterior ecuación, en la anterior reacción, va a reaccionar con la nanosílice, generando igualmente este gel que estábamos viendo, que también se producía en la reacción entre el cemento y la hidratación del agua, ¿verdad? Como podemos ver, son análisis que también se han realizado previamente por otros investigadores como Meta y Monteiro, ¿no? Y bueno, pues justamente la generación de este gel es el que produce ese aumento, ¿no? Y esa variación de las propiedades físicas y mecánicas. Algunas propiedades de los constituyentes que hemos utilizado en esta investigación, por ejemplo, en el caso del cemento, pues tiene una densidad de 2,8 toneladas por metro cúbico, en el caso del agua, pues 1, ¿verdad? Y otros aspectos, por ejemplo, relacionados con el agregado tanto grueso como el agregado fino. En cuanto a las diferentes dosificaciones, lógicamente, pues se buscaba una mezcla óptima, ¿no? Digamos, en la adición de esta nanosílice. El programa que se ha seguido es la elaboración de una muestra patrón, que nos ha servido, lógicamente, pues para conocer las resistencias, entre otras cosas, de diferentes concretos, desde 175 kilos centímetro cuadrado, 210, 280 kilos centímetro cuadrado y 350 kilos centímetro cuadrado. Estos serían, digamos, los 4 tipos de concretos que se han fabricado en función de la resistencia con sus diferentes constituyentes para la fabricación de la muestra patrón, a los cuales se les ha ido añadiendo diferentes porcentajes de nanosílice, de 0,6%, 0,8%, 1% y el 1,4%. En líneas generales, algunos de las propiedades físicas, digamos, en la comparativa de las diferentes dosificaciones, no se observa una tendencia regular. Es decir, de la misma manera que posteriormente vamos a ver que la adición de nanosílice sí que tiene aspectos relevantes, importantes, y como conclusión en algunas propiedades mecánicas, en algunas propiedades físicas no se observa ningún tipo de tendencia, ¿no? Por ejemplo, en el análisis del cono de Abrams, vemos la relación entre el cono de descenso y el diferente porcentaje de nanosílice. En el caso del 0% de nanosílice estaríamos hablando de la muestra patrón, con digamos, un valor del cono de Abrams en torno a los 4 pulgadas. Sin embargo, vemos que estas tendencias, conforme se va produciendo el aumento en el porcentaje de nanosílice, no vemos que exista una tendencia o bien hacia la disminución o bien hacia el aumento del cono de Abrams. Estaríamos hablando del concreto de 175 kilos centímetro cuadrado. En el caso del concreto de 210 kilos centímetro cuadrado, pues vemos que también, de la misma manera que en 175 se producía un mínimo en el cono de Abrams para una adición del 0,8% de nanosílice, aquí vimos justamente lo contrario, que se produce un aumento del cono para ese mismo porcentaje, ¿no? Y en los casos de los concretos de 280 y de 350, pues vemos que también existe una heterogeneidad, ¿verdad? No existe una tendencia clara en una relación, digamos, entre la adición de la nanosílice y el resultado del cono de Abrams. Este mismo fenómeno, ¿no?, en el cual no podemos concluir que haya en líneas generales unas tendencias, pues también lo podríamos más o menos aplicar para el caso del análisis del contenido de aire. Vemos, por ejemplo, que para el concreto de 175 kilos centímetro cuadrado sí que parece que existe una tendencia de tal manera que cuanta mayor nanosílice le estamos incorporando, el porcentaje de aire parece que va aumentando. Sin embargo, en otras pruebas, pues más o menos se mantiene constante y en otras disminuye drásticamente dependiendo de la resistencia. Por lo tanto, estas pruebas, en líneas generales, pues no nos aportan digamos, una conclusión clara de cuál podría ser el resultado final. Bien es cierto que, como decíamos, la adición de la nanosílice, en teoría, en principio, debería tender
hacia una disminución del contenido de aire, ¿no? Cosa que se puede evidenciar, por ejemplo, en esta prueba de aquí, ¿no? Pero en las siguientes, pues, no es tan concluyente. De la misma manera, pues, la densidad, exactamente igual, sí que vemos, ¿no?, que hay una tendencia en líneas generales, en algunos concretos, por ejemplo, el 210 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia, tenemos un claro máximo de densidad para un valor de adición del 1,4% de nanosílice, cosa que en el resto no lo vemos, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos concluir en este caso, por las pruebas realizadas, que la adición de nanosílice contribuya, pues, por ejemplo, a un aumento claro en la densidad, cosa que también, por el mismo hecho del tamaño de la partícula y en principio del menor cantidad de aire en el concreto fabricado, pues cabría esperar, ¿no?, que se produjera un aumento generalizado de este parámetro de la densidad. Sin embargo, en la permeabilidad sí que vemos que el aumento en el porcentaje de adición sí que produce un descenso en la permeabilidad, ¿no?, de manera clara. Y de la misma manera, también dentro del análisis de las propiedades mecánicas, podemos observar que cuanto mayor es el aumento en el porcentaje de la nanosílice, mayor es la resistencia a compresión simple. En color azul tenemos siempre en todos los casos la muestra patrón. En este caso, de resistencia 175 kilos centímetro cuadrado y en diferentes momentos de rotura, a 7 días, a 14 días y a 28 días. Y en líneas generales siempre vamos a observar las mismas tendencias. Por ejemplo, este concreto que se ha fabricado para una tensión de diseño de 175 kilogramos centímetro cuadrado, siendo aproximadamente 230 el valor de resistencia a compresión para la muestra patrón, vemos que para una adición del 1,4% de nanosílice se va a generar una tensión superior a los 400 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Vemos los diferentes rangos de colores, la muestra patrón, posteriormente sería la adición de 0,6, de 0,8, 1 y 1,4 para el color verde. Para los otros tipos de concreto, de diferentes resistencias, podemos comprobar el mismo fenómeno. Vemos cómo va aumentando e incluso para los diferentes días de rotura, 7, 14 y 28, cómo se va produciendo un aumento de la resistencia a compresión para los valores de mayor cantidad de nanosílice. Y como también podemos comprobar, lo mismo sucede para el caso de la resistencia nominal 210 kilos centímetro cuadrado y 350 kilos centímetro cuadrado. Si bien aquí vemos en la curva de color amarillo, pues una anomalía, ¿no?, que nos da un pico, ¿no?, que digamos por la tendencia no le corresponde, ¿no?, pero en líneas generales sí que podemos observar que cuanto mayor es el contenido de nanosílice en la mezcla, mayor va a ser la resistencia a compresión simple. Por lo tanto, tenemos dos parámetros que a nosotros nos están interesando mucho, que son la resistencia a compresión simple y, por otro lado, la permeabilidad. Ya para concluir, de manera, bueno, pues muy genérica, se concluye que la resistencia a compresión mejoró sustancialmente gracias a la reacción de la nanosílice con la portlandita de manera rápida y producen este gel que estábamos comentando, que se producía en la primera ecuación, la reacción entre el componente del cemento hidratado, ¿verdad?, que nos generaba el gel, y por otro lado el hidróxido de calcio, y posteriormente este hidróxido de calcio, la primera ecuación, reacciona con la nanosílice para generar más gel. En consecuencia, se produce un aumento en la resistencia a compresión simple. Además, el tamaño nanométrico de las partículas de nanosílice puede llenar parcialmente los poros capilares para refinar la estructura del poro de la pasta de cemento. Y finalmente, pues la permeabilidad de los concretos con aditivos se reduce progresivamente de acuerdo al porcentaje del mismo, aportando mayor compacidad al concreto, y se observa que disminuye un 50% en penetración. Finalmente, pues les proponemos una serie de referencias que apoyan la investigación en las diferentes fases en las que se han venido realizando. Muy bien, hasta aquí sería la ponencia. Les agradezco mucho, ante todo, pues su presencia y sobre todo la invitación a esta sesión de la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Tienen, si gustan, el correo electrónico
por si quieren comunicarse conmigo o bien por WhatsApp, incluso si proceden de otros países del mundo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.